Preguntaba a Susana, porque yo a la fecha soy muy malo, pero creo que desde el curso 2014-2015 que Rode empezó el conservatorio, hasta el día de hoy que Josué, mi hijo pequeño, sigue aún en el conservatorio, he tenido la oportunidad de estar en incontables audiciones de mi hijo, a las que le sumo las de mis sobrinas y mi cuñada, y he podido disfrutar de cómo tocan, pero no solo eso, sino que además he podido disfrutar también, o más bien me he tenido que tragar la audición del resto de los compañeros, de mi hijo, de mi cuñada, y bueno, en todos estos años, y he estado contando aquí, hay unas 20 personas más o menos que han podido estar en audiciones también y me van a entender lo que voy a decir, se ha repetido la misma escena en varias ocasiones. Toca mi hijo, mi hija, muy bien, muy bonito, pero ahora toca alguien del cual no tengo ni idea de la partitura de la obra que está tocando. Entonces empieza a tocar, lo hace muy bien, y de repente pues llega y se para. Y se empieza a escuchar a 2 o 3 personas un aplauso y sigue tocando. No había terminado la obra, se había equivocado esas personas, la persona sigue tocando, el otro se pone colorado, intenta disimular, esperando a que la pieza termine y por fin pueda aplaudir, porque ya sí que ha terminado esa obra en el momento correcto, empiezan a aplaudir. ¿Por qué os cuento esto? Porque con el último capítulo de la carta a los romanos nos puede pasar algo parecido, y me explico. Después de esta sinfonía con la que Pablo nos ha ido deleitando durante 15 capítulos, llegamos al capítulo 16 y en diferentes ocasiones parece que Pablo va a terminar la carta y ya podemos aplaudir. Ya ha terminado Pablo la carta. Pero luego sigue. Y después de las primeras salutaciones que ya vimos en el capítulo 16, saluda a fulano, saluda a tal, a cual, y dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo, toda la iglesia de Cristo os saluda. Pero sigue. Y leemos, versículo 20, advierte antes del peligro de los falsos maestros, de la enseñanza de aquellos a los que tenemos que estar alerta, y dice, versículo 20, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y parece que ha terminado, pero sigue. Y como veremos hoy, después de estos segundos saludos que vamos a ver, llega el versículo 24 y dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pero sigue. Y al final Pablo termina la sinfonía con una doxología final preciosa que veremos, si Dios quiere, en esta mañana. Os invito a que abráis vuestra Biblia en Romanos capítulo 16. Y si Dios quiere, hoy terminaremos la carta a los romanos. Romanos capítulo 16, versículos 21 hasta el final. Romanos capítulo 16, versículo 21, leo en la versión de las Américas, y dice así: Timoteo, mi colaborador, os saluda, y también Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, os saludo en el Señor. Gayo, que es dormido y de toda la iglesia, os saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, os saluda, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado, y por la escritura de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Podemos dividir este texto en 3 partes bien diferenciadas. En los versículos del 21 al 23 vemos las salutaciones finales de los colaboradores de Pablo. Luego, en el versículo 24 vemos la bendición final de Pablo. Y los versículos 25 al 27, la doxología final de Pablo. Las salutaciones finales de los colaboradores de Pablo
la bendición final de Pablo y la doxología final de Pablo. Así que vamos a ver la primera parte, esta salutación final de los colaboradores de Pablo. Recordemos, Pablo está escribiendo su carta a los romanos desde Corinto y llegando al final de la carta y movido por el Espíritu Santo considera necesario que aquellos que están con él incluyan los saludos para los hermanos de la iglesia de Roma. Es evidente que Pablo trabajaba en equipo. Está claro que Pablo tenía una relación muy especial de comunión con las personas que colaboraban y que componían ese equipo. Pablo no se veía a sí mismo como ese gran apóstol con mayúscula que no necesitaba a nadie para cumplir con su misión. No era, por supuesto, y lo hemos visto y lo hemos dicho muchas veces, un llanero solitario, sino que a pesar de ese currículum envidiable que tiene el apóstol Pablo, a pesar de que él fue el apóstol que Jesucristo resucitado nombró precisamente como apóstol, tuvo ese privilegio. Él era consciente que necesitaba de la ayuda de sus hermanos y de sus hermanas para llevar a cabo la misión que Cristo le había encomendado. Y si Pablo necesitaba ayuda, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros necesitamos trabajar en equipo? ¿Cuánto más nosotros necesitamos colaborar en nuestro ministerio para la gloria de Dios? Y no es de extrañar, el primero que aparece en la lista de saludos. Versículo 21. Timoteo, mi colaborador, os saluda. Como sabéis, después de convertirse en Listra por la predicación del apóstol Pablo, ahora Pablo le va a decir: te voy a dar un discipulado intensivo y te voy a llevar conmigo en mis viajes misioneros. Pero esta relación de Pablo con Timoteo no era simplemente la relación de discipulado, de maestro-alumno, sino que llegó a convertirse en una relación íntima de colaboración el uno con el otro. Al punto que vemos que en muchas de las cartas del apóstol Pablo, en sus salutaciones iniciales, aparece Pablo y Timoteo. Segunda de Corintios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, Filemón, Pablo y Timoteo. Una colaboración estrecha, por no decir dos cartas pastorales que le escribe al propio Timoteo, primera y segunda de Timoteo. Por tanto, Timoteo no solo era, como Pablo le llamaba, su verdadero hijo en la fe, no era solo el amado hijo espiritual de Pablo, sino que además era un fiel colaborador de Pablo. Y esta colaboración fue crucial, vital, en el ministerio de Pablo. Leemos, por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 22. Está hablando Pablo y les dice a los hermanos de Filipo, Filipenses 2, 19: mas espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Una colaboración tan estrecha como el servicio, como la relación que un hijo tiene con su propio padre. Primera de Corintios 4, versículo 17. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. ¿Qué razón? Él os recordará mis caminos, y aclara los caminos de Cristo, tal como enseño en todas partes en cada iglesia. Misma carta, pero ahora capítulo 16, versículos 10 y 11. Primera de Corintios 16, 10 y 11. Si llega Timoteo, ved que esté con vosotros sin temor, pues él hace la obra del Señor como también yo. Por tanto, nadie lo desprecie, más bien enviadlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Un ejemplo más de muchos. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros
y alentaros respecto a vuestra fe. Pablo no escatima en dar gracias y en levantar elogios sobre su amado colaborador por su trabajo fiel para el Señor. Y Dios quiera que nosotros seamos Timoteos los unos con los otros, que colaboremos de manera servicial, entregada, desinteresada, amorosa, para primeramente la gloria de Dios y luego también para la madurez de la Iglesia, para la edificación de la Iglesia. Siguen los saludos y dice: también os saluda Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. No sabemos demasiado de estas tres personas. Sí sabemos que Pablo les llama mis parientes, y como vimos en la anterior ocasión, probablemente no es que fueran parientes biológicos de sangre, sino que está diciendo que son judíos como lo era Pablo. Algunos dicen que este Lucio podría ser el Lucio de Cirene, que vemos en la iglesia de Antioquía de Siria, en Hechos 13, versículos del 1 al 3. Otros dicen que podría ser Lucas, ya que también era una forma de decir el nombre de Lucas, Lucio, pero no vemos en ningún caso en las Escrituras que Pablo le vuelva a llamar Lucio a Lucas, y teniendo en cuenta que Lucas era gentil, pues llamarle mi pariente no tendría demasiado sentido. En cuanto a Jasón, muy probablemente sea este valiente hermano que en Tesalónica hospedó a Pablo y a Silas y que luego pagó la fianza para que fuesen liberados de su cautiverio. Esto lo vemos, y si queréis acompañarme, en Hechos capítulo 17, versículos 5 al 9. Hechos 17, versículos 5 al 9 dice: pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Al no encontrarlo, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos son los que han trastornado el mundo, que han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Y todos ellos actúan en contra de los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y esas autoridades de la ciudad que veían esto. Pero, después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron a Pablo y a Silas. Sosípater. Bueno, pues también podría ser con bastante probabilidad este Sópater de Berea que vemos en Hechos 20, versículos 4 al 6, ya que era un nombre abreviado del nombre Sosípater. Y sigue diciendo el versículo 22: yo, Tercio, escribo esta carta. Probablemente por problemas en la vista o por algún otro problema que desconozcamos, el apóstol Pablo necesitó en más de una y en más de dos y en más de tres ocasiones de un amanuense, de un secretario, de un escriba que escribiese lo que Pablo le estaba dictando. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 16, 21: este es el saludo de mi puño y letra. Y termina Pablo. Gálatas 6:11 dice: mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Colosenses 4:18 dice: yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Y segunda de Tesalonicenses 3:17 dice: yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, y esta es una señal distintiva en todas mis cartas, así escribo yo. Así que estas cuatro afirmaciones de 1 Corintios 16:21, Gálatas 6:11, Colosenses 4:18 y segunda de Tesalonicenses 3:17 nos indican que había otra persona que escribía las cartas dictadas por Pablo y que Pablo terminaba con su propia mano: dame que esto lo firmo yo de mi puño y letra. Y en este caso la mano a través de la cual escribe Pablo, movido por el Espíritu Santo, es Tercio, el cual incluye su propio saludo en la carta a los romanos. Y dice: yo, Tercio, que escribo esta carta, os saludo en el Señor. Parece y es un saludo sencillo, pero expresa la realidad preciosa de la comunión que tenemos los creyentes los unos con los otros en Cristo, ya que todos estamos unidos al Señor y Él es la cabeza que nos dirige como cuerpo, como iglesia.
Versículo 23, Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia os saluda. Teniendo en cuenta que Pablo escribe desde Corinto, es posible que este Gayo fuera el mismo que el propio Pablo bautizó en 1 de Corintios 1:14, donde dice: doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros, excepto a Crispo y a Gayo. Al decir que no solo era hospedador de Pablo, sino que también lo era de toda la iglesia, esto podría indicar dos cosas: o bien que en su casa se reunía toda la iglesia y él la hospedaba, o que bien, igual que ofrecía su hospitalidad a Pablo, ofrecía su hospitalidad a todo creyente que pasase por allí y le abría las puertas de su casa para hospedarlo. Sigue el versículo 23, Erasto, tesorero de la ciudad, os saluda. En aquella época Corinto era era un puerto y una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, con lo que ser tesorero de la ciudad era un cargo oficial de gran importancia, una elevada posición social. Y sigue diciendo el versículo: y el hermano cuarto. Sin más. El último colaborador de Pablo en enviar saludos. Solo sabemos que se identifica como el hermano. No creo que fuera porque era el hermano de Erasto, o más probable porque simplemente era un hermano en la fe que quería saludar a sus otros hermanos en la fe en la iglesia de Roma. Y aunque no se nos dice nada más de él, el que aparezca en la carta a los romanos indica que era una persona valorada por Pablo, un colaborador valorado por Pablo. Y como hemos dicho hace un momento, y como vimos en la anterior ocasión, en las salutaciones iniciales, vemos una gran cantidad de hermanos y de hermanas, en este caso solo varones, en la otra ocasión hombres y mujeres, en los versículos 3 al 16, que nos indican, y recalco, que Pablo no trabajaba solo, que necesitaba la colaboración de otros hermanos y hermanas fieles al Señor para realizar su ministerio. Hermanos y hermanas diferentes, tanto judíos, Lucio, Jasón, Sosípater, como gentiles, Tercio, Gayo, Erasto, Cuarto, como diríamos hoy, como entreverados, Timoteo, mitad y mitad, de diferentes posiciones sociales. Gayo, una persona que abría su casa a la iglesia, con lo cual tendría que tener una economía importante. Erasto, un cargo oficial en la ciudad. Tercio y Cuarto, nombres comunes que se le ponían a los esclavos, no se lo pensaba mucho, primero, segundo, tercero, cuarto, pero todos ellos hermanos iguales en Cristo, sin acepción de persona, sirviendo unánimes a Cristo y sirviéndose en armonía los unos a los otros. Y este es el ejemplo que tenemos que seguir como iglesia. Nadie es mayor que nadie, independientemente de la posición económica, social, de raza, de cultura, independientemente de los años, muchos, muchísimos o pocos, poquísimos que uno lleve en la iglesia. Todos procurar habitar juntos en armonía. Y así el Señor enviará sobre nosotros bendición y vida eterna. Y trabajará a través de nosotros para su gloria, para la extensión de su reino. Después de esta salutación final, y muy brevemente vamos a ver la bendición final de Pablo, versículo 24, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Digo que veremos muy brevemente este punto porque repite las mismas palabras que dice en el versículo 20 y vimos en la anterior ocasión. Y aparte, estas palabras de bendición no se encuentran en los manuscritos más antiguos, pero que nadie se asuste. No añade nada sustancial a la hermosa doxología que vamos a ver, pero va en consonancia con ella, no desentona nada. El deseo de Pablo de que sus hermanos en Roma dependan de la gracia del Señor Jesucristo para todo lo que hagan en su vida cristiana, nos recuerda que separados de Él nada podemos hacer. Así que la gracia del Señor Jesucristo sea también con nosotros. Y llegamos al final de la carta, y llegamos al punto final, llegamos a la doxología final de Pablo. Esta palabra, tan común para algunos, a lo mejor no tan común para otros, doxología, viene del griego,
una palabra compuesta de doxa, que significa gloria, esplendor, grandeza, y logos, palabra o discurso. Así que podemos traducirla como alabanza o palabras de alabanza, que exaltan a Dios. Y en este caso nos encontramos con la doxología más larga de todas las doxologías que aparecen en el Nuevo Testamento, en el cual Pablo va a exaltar a Dios por la obra de redención que ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Podríamos leer solo los versículos 25 y 27 y la doxología no perdería sentido ninguno. Dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Pero entre estos dos versículos, Pablo introduce unas palabras que exaltan el Evangelio, que exaltan la obra de Dios a través de Jesucristo para salvación de todo aquel que cree. Así que vamos a leer de nuevo el texto completo, versículos 25 al 27. Y dice así: y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado, y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Aquel que es poderoso. Dice Reina Valera: aquel que puede. Pablo no está hablando de un poder cualquiera. Pablo no está comparando el poder de Dios con el poder de otro que a lo mejor puede un poquito menos, sino que habla de un poder único, de un poder inigualable, del poder del Todopoderoso. Y ese poder, ¿qué es lo que hace? Dice: y a aquel que es poderoso para afirmaros. Dice Reina Valera: para confirmaros. Esto no solo nos dice que Dios tiene el poder para llevar a cabo esa afirmación de los creyentes, sino que también es el único. No hay otro que tenga el poder para afirmar, para confirmar a los creyentes. Y vamos a ver en esta doxología que Pablo cierra perfectamente la carta, porque va conectando lo que ha dicho al principio de la carta con lo que dice al final, como un puzzle perfecto, cerrando el círculo de manera perfecta con el que comenzó su carta. Si recordáis, él empieza expresando un deseo al inicio de la carta. Yo quiero ir a Roma, ¿y cuál es mi deseo? Romanos 1:11, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Y esta palabra confirmados es la misma que se traduce ahora en nuestro versículo como afirmado, o que Reina Valera sigue traduciendo como confirmado. Pablo comienza expresando su deseo, quiere que sean afirmados los hermanos, y termina diciendo: y el único que puede hacerlo es Dios. Por eso es el único que merece ser alabado por la obra que Él puede hacer en vosotros, porque Él tiene un poder omnipotente, Él todo lo puede. Esta palabra afirmar, confirmar, significa dejar algo firme, fijo, inamovible, inconmovible, darle estabilidad a algo. Y en este caso se refiere a la firmeza espiritual del creyente. No podemos afirmar nuestros pasos en nuestras propias fuerzas. No podemos confirmar nuestros pasos de fe siguiendo nuestra opinión, nuestra idea, nuestra propia sabiduría, sino que solo Dios tiene el poder de fortalecernos y afirmarnos espiritualmente. Dice el salmista en el Salmo 40, versículos 1 y 2. Salmo 40, versículos 1 y 2. Al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. No podemos andar por el camino que Dios quiere que andemos si andamos separados de como Él nos dice que andemos. No podemos afirmar nuestros pasos en santidad, no podemos ser conformados a la imagen de Cristo si no es por el poder omnipotente del Señor. Por eso hemos citado antes
Juan 15:5 y hemos dicho que separados de Cristo nada podemos hacer. Ahora, ¿cómo nos afirma Dios? ¿Cuál es el medio, los medios que Dios afirma la mente y el corazón del creyente para permanecer, como hemos cantado, arraigados a Él? Sigue diciendo el versículo 25. Aquel que es poderoso para afirmarlo, y ahora nos explica, conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo. Cuando Pablo dice conforme a mi evangelio, no está diciendo conforme a como yo interpreto el evangelio, conforme a mi opinión personal del evangelio, sino que Pablo está hablando del único evangelio, del evangelio de Jesucristo, el cual le fue revelado por Jesucristo mismo y lo amaba tanto que se lo apropiaba como suyo, por eso decía conforme a mi evangelio. Pero para que no haya dudas, él dijo en Gálatas 1, versículos 11 y 12. Gálatas 1:11 dice, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí, mi evangelio, que está diciendo ahora, no es según hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Así que es por medio de la fe en el evangelio, por medio de la predicación de Jesucristo, que los creyentes somos afirmados. Por eso Pablo oró por los Efesios, en Efesios 3, 16 al 19. Oro para que el Señor os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. ¿Y cómo es esta fortaleza? De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en su amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, 16 al 19. Así que todos aquellos que hemos sido salvados por el Evangelio, todos aquellos que hemos recibido y creído el Evangelio de Jesucristo, podemos unirnos a las palabras de Pablo en 2 de Timoteo 1:12 y decir, yo sé en quién he creído. Y estoy convencido, estoy totalmente seguro, sin atisbo de duda, que Él, no yo por mis méritos, no yo porque soy muy listo, que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación y proclamación de Jesucristo. Y conecta con Romanos capítulo 1. Dice Romanos 1, del 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, para su evangelio, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en la Santa Escritura acerca de Pablo, acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. 2 puntos, por si ha quedado alguna duda. Nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo mismo es el Evangelio. Él es el Evangelio hecho carne. De manera que cuando Jesús es predicado, cuando el Evangelio es predicado, Dios lo usa, por un lado, para obrar poderosamente en el corazón del impío y traerlo de muerte a vida. A través del Evangelio muestra ese poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, como dice Romanos 1, 16, y del cual no debemos de avergonzarnos. Por eso dice Romanos 10, 17 que la fe viene por el oír, y no el oír cualquier cosa, el oír por la palabra de Cristo, por el Evangelio. De ahí la importancia de predicar el Evangelio de Cristo de manera genuina, de manera fiel, sin quitar, sin diluir, sin añadir, porque es lo único que puede salvar a aquel que no tiene a Cristo.
Así que Pablo se tomó como objetivo principal de su vida: tengo que predicar el Evangelio. Y dijo en 1 Corintios 1, 23 y 24: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué efecto tiene esta predicación del Evangelio fiel? Piedra de tropiezo para los judíos y necedad o tontería para los gentiles. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Capítulo 2, versículo 2. Pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Así que este mensaje, que es piedra de tropiezo para algunos en el mundo, que es necedad para otros, son las mejores noticias para todo aquel que cree. La liberación de la esclavitud del pecado, la liberación de la condenación en las tinieblas y el ser trasladado al reino de la luz admirable de Cristo. 2 Corintios 4:5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el único que puede salvarte si aún no tienes a Cristo. No hay experiencias, no hay cosas místicas. La palabra de Dios es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero por otro lado, el Evangelio es predicado también para aquel que ha creído afirmarlo, fortalecerlo. Y dice 2 Tesalonicenses 2:14 que para esto fue que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, el Evangelio es el poder que nos salva, pero también es el poder que nos mantiene en esta vida mientras andamos, mientras vivimos nuestra vida de santificación progresiva, hasta que alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es vital que los creyentes conozcamos bien el Evangelio, no solo para predicarlo con fidelidad, sino para predicárnoslo cada día a nosotros mismos con fidelidad, para que nos siga afirmando, nos siga fortaleciendo espiritualmente y nos continúe transformando conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, hasta que alcancemos esa gloria. Y sigue diciendo el versículo 25, Samuel ya nos ha hablado algo de esto en la presidencia, dice: según la revelación del misterio. ¿Y qué es un misterio? Yo cuando leo un libro tengo el diccionario cerquita de mí y cuando veo una palabra que no entiendo la busco, para entender mejor lo que significa. Pero cuando leemos la Biblia tenemos que tener cuidado cuando tiramos de la RAE, porque a veces es útil, pero a veces no es útil. De ahí la importancia de acudir a la Biblia y al contexto bíblico que muchas veces nos da el significado de la palabra, porque yo he buscado en la RAE, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, misterio, y en las primeras 3 acepciones o definiciones nos dice en primer lugar cosa arcana o muy recóndita que no se puede comprender o explicar. Una segunda definición dice negocio muy reservado. La tercera pone entre paréntesis religión. A ver qué dice esta. En la religión cristiana, cosa inaccesible a la razón y que debe ser objeto de fe. Ninguna de estas acepciones explica lo que es un misterio en la Biblia. Un misterio en la Escritura es algo que nunca podríamos conocer a menos que Dios nos lo revele. Así de sencillo o así de difícil, como queráis verlo. Algo que nunca podríamos conocer y no que deba ser objeto de nuestra fe sin conocerlo, no. Que no podemos conocer a menos que Dios nos lo revele. De manera que cuando Pablo dice en 1 Corintios 4:1 que Apolos y él y Pedro eran servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, lo que estaba afirmando es que ellos iban a ser uno de los medios por el cual Dios iba a revelar cosas que hasta ese momento se habían mantenido ocultas, porque Dios no le había placido revelarlas hasta ese momento. Según la revelación del misterio,
que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Y vamos a ver cuál es este misterio, pero voy a hacer spoiler. En el caso de nuestro texto, el misterio es el plan de Dios para salvar no solo a los judíos, sino también a los gentiles, por medio del Mesías prometido, a través de la obra de redención de Jesucristo en la cruz del Calvario. Antes no se conocía, ahora el misterio ha sido desvelado. Efesios 3. Y perdón por el mareo de un texto a otro, pero es importante. Efesios 3, versículos 1 al 9. Efesios capítulo 3, versículo 1, dice así: Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podéis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, y ahora va a explicar el misterio del plan redentor de Dios, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber, y aquí viene el misterio desvelado, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa de Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido, según la eficacia de su poder. Sigue diciendo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Ha estado oculto hasta que Dios lo ha revelado, y ahora conocemos en qué consiste ese misterio. También nos dice Colosenses capítulo 1, 25 al 27, que a él le había sido encomendada la palabra de la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios, Colosenses 1, 25, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, es decir, el misterio que había estado oculto por siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios le quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Y ya no solo añade que la salvación también es para los gentiles, sino que también añade que Cristo, al salvarlos, habitaría en ellos. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero volviendo a nuestro texto, dice que este misterio había sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. El hecho de que los gentiles iban a formar parte de la Iglesia de Cristo era algo que a los profetas no se les había revelado completamente, por eso era un misterio. Así que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, acerca de esta salvación: los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, dice, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. Los profetas que profetizaron de la gracia, que profetizaron en cuanto a la promesa de que Dios salvaría a gente de todas las naciones por medio de un Mesías, pero que aunque estudiaron y diligentemente indagaron, no tenían toda la información del tiempo y la persona concreta por la cual Dios llevaría a cabo esa obra. Pero recordad que estamos en unas palabras de doxología. Pablo ahora mismo lo que está haciendo es alabar a Dios por la obra magnífica que ha hecho de su plan redentor para judíos, gentiles, a través de Cristo. Así que sigue diciendo en el versículo 26, pero que ahora ha sido manifestado, y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno. Ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas.
Dios ya lo había prometido. Y ahora se estaba desvelando todo el misterio. Porque dice Isaías 53:11, Dios promete por medio del profeta, Isaías 53:11, por su conocimiento, el justo, con mayúscula, mi siervo, con mayúscula, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Y Jeremías profetiza, Jeremías 31, 31 al 33. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, está hablando del pacto mosaico, está hablando de la ley. Dice, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ahora ha sido manifestado, pero venía por la escritura de los profetas, conforme al mandamiento de Dios eterno. Y Ezequiel se añade a esta lista de profetas. Y el Señor dice a Ezequiel, promete lo siguiente, y dice en Ezequiel 11:19, Ezequiel capítulo 11, versículo 19, yo les daré un solo corazón, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Así que los profetas no es que no supieran de qué estaban hablando, no nos equivoquemos. Ellos sabían de qué estaban hablando, pero no llegaban a entender completamente el tiempo, la persona que cumpliría lo que ellos estaban profetizando. Y los judíos pensaban que estas promesas eran pues solo para ellos, que solo era para los judíos, para el pueblo escogido de Dios. Pero Dios ya desde Génesis estaba anunciando también la salvación de los gentiles. Y además que usaría a los judíos para llevar a cabo esa obra. Así que dice el versículo 16 que se ha dado este misterio a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Dios le dice a Abraham, Génesis 12:3, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, no solo los judíos, todas las familias de la tierra. En Éxodo 19:6, por medio de Moisés les dice, y vosotros, ahí sí le está hablando al pueblo, pero le dice, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y este sacerdocio implicaría que Dios lo usaría también para llevar esas noticias de gracia a todas las naciones. Por eso Dios le dice al pueblo en Isaías 42:6, te pondré como pacto para el pueblo, y añade, y como luz para las naciones. Su cometido era llevar la luz a las naciones. Y profetizando acerca del Mesías, Isaías 49, versículo 6, dice, también te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Isaías no lo entendía completamente, pero anunciaba aquel que habría de venir. Y anunciaba el ministerio que ellos tenían de llevar también el Evangelio a todas las naciones. Por eso, en Antioquía de Pisidia, Pablo y Bernabé citan este último versículo que hemos dicho de Isaías 49:6. La audiencia era una multitud mixta, de judíos y de gentiles. Y leemos en Hechos capítulo 13, versículos 46 y 47. Recordad, Pablo y Bernabé en Antioquía, judíos y gentiles escuchándole. Y dice Hechos 13, 46 y 47. Hechos 13, 46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, los judíos. Mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, y ahora cita Isaías, te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. De manera que el Señor no solo anunció la salvación
de Israel, sino que también anunció que por medio de ellos los gentiles iban a ser salvos. ¿De qué manera? Por supuesto, la salvación viene de los judíos, por medio de Jesucristo. Eso está clarísimo. Pero también por medio de la predicación del Evangelio, desde el mismo momento en que los apóstoles empiezan a predicar el Evangelio. ¿Y qué es lo que hicieron? Predicarlo hasta los confines de la tierra. Recordad que Pablo quería ir a Roma con la intención de llegar a España y hasta finis terre, hasta el fin de la tierra. Y ahora tenemos nosotros el mismo encargo. Mateo 28, 19 al 20. Id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, enseñándoles a guardar lo que yo os he mandado, tenemos que predicar el Evangelio. Y ahora nos dice la doxología que la predicación de Jesucristo y del Evangelio es para guiar a todas las naciones a la obediencia a la fe. Pero es que en el capítulo 1, en el versículo 5, Pablo dice, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. Cierra perfectamente. En el capítulo 1, capítulo 16, cierra perfectamente. Por tanto, Dios es el único que tiene el poder para afirmar, para confirmar, para fortalecer a los creyentes. ¿Por medio de qué? De la predicación del Evangelio, de la predicación de Jesucristo, que en el pasado era un misterio, era algo que no podíamos conocer a menos que Dios nos lo revele, y que comenzó a ser revelado por los profetas, aunque ellos no entendían perfectamente todo el panorama, pero que ahora nosotros podemos comprender perfectamente gracias a que tenemos la revelación completa de las Escrituras. Y ahora que lo entendemos, somos mandados a predicarla a todas las naciones, comenzando por nosotros mismos, para que vengan al arrepentimiento. Y entonces, después de explicar esto, dice el versículo 27, al único y sabio Dios. Porque solo hay un único Dios verdadero. Y es ese único sabio, perfectamente sabio. ¿Por qué? Porque ninguna otra mente, ni humana ni angelical, podría haber diseñado un plan de redención como este. Imposible. ¿Cómo pueden ser salvos pecadores como yo y como cada uno de vosotros, que desde el momento en que sois engendrados, concebidos en el vientre de vuestra madre, merecéis la condenación en el infierno por vuestro pecado? Nadie podría diseñar un plan de salvación excepto el único y sabio Dios. Por eso ya hemos leído, continuamos. Efesios 3, 8 al 11 dice Pablo, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, se me concede esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto, creador de todas las cosas, ¿a fin de qué? La infinita, no la gran, no la majestuosa, no la enorme, la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y los potestades de las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios 3, 8 a 11. Fue por medio de Jesucristo que Dios no solo mostró su sublime gracia, su sublime misericordia, sino que también muestra su perfecta sabiduría. Y la sigue manifestando hoy a través de la predicación del Evangelio. Por eso Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, 1 Corintios 1:24. En el Evangelio está la sabiduría de Dios, mostrando el poder de Dios para salvar. Porque la cruz es locura para el que se pierde. Pero es la perfecta sabiduría de Dios, que ofrece el único camino posible a la salvación. No hay otro camino, tanto para judíos como para gentiles.
Así que si en esta mañana estás sin Cristo, si estás esclavizado por ese mundo de tinieblas, que sepas que la ira de Dios está pendiendo sobre tu cabeza, que tu destino eterno es la condenación en el infierno, pero que Dios, en su sabiduría infinita, ha trazado un plan perfecto para que hoy puedas ser salvo. Así que hoy es día de salvación. Solo tienes que arrepentirte de corazón de tus pecados y acudir genuinamente a los pies de Cristo, pidiéndole perdón y confesándole como Señor y Salvador de tu vida. Y podrás unirte a esta doxología, a estas palabras de alabanza que los creyentes levantamos a nuestro Señor por su poder y por su sabiduría perfecta e infinita. Y nosotros, al comprender hasta donde nuestra mente finita abarca la perfecta sabiduría del único Dios verdadero, del único y sabio Dios, lo único que podemos decir es Soli Deo Gloria, que es como acaba Pablo. Solo a Dios la gloria. Dice, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. 26 de septiembre de 2021. Comenzábamos el estudio de esta carta. Me da pena terminar. 63 predicaciones. No hemos ni arañado la superficie del tesoro que hay en esta carta. No hemos terminado Romanos. Hemos sentado la base para comenzar a estudiar Romanos. Espero que el tiempo haya sido de bendición como lo ha sido para mí ha sido de muchísima bendición. Hemos estado viendo cómo el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hemos recordado la inmensa gracia que Dios tiene con nosotros, ya que somos pecadores culpables delante de Dios, ya que no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. Y eso hace que todos estemos destituidos de la gloria de Dios, que ninguno de nosotros alcance la gloria de Dios por nuestros propios méritos. Así que solo su gracia derramada sobre nosotros nos puede traer la salvación que ninguno de nosotros podía obtener por mérito propio. Solo por gracia, solo por la fe en la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hemos visto que Cristo es ese segundo Adán, por medio del cual somos justificados por medio de la fe en Él. Hemos sido alertados, muy alertados, de la lucha interna que tenemos los creyentes con nuestro pecado, que a veces hacemos lo que no deseamos hacer y lo que deseamos hacer, eso no hacemos. Pero nos hemos maravillado también de cómo Dios desde la eternidad pasada ha hecho una obra de elección, escogiendo de entre una masa de impíos a quienes va a salvar y garantizándole, si yo te he salvado, nadie ni nada te va a apartar de esa salvación. Descansamos en la certeza de que un día nuestros cuerpos serán glorificados y disfrutaremos de poder alabar a nuestro Señor sin pecado ninguno. Hemos recordado que Dios es fiel a sus promesas. Dios prometió a Israel como nación que la iba a salvar y Dios cumplirá esa promesa en el futuro. Y hasta que la cumpla en su totalidad, Dios está salvando a israelitas desde el momento que existieron. Está manteniendo un remanente, pero Dios llevará a cabo esa salvación como nación en el futuro a su pueblo escogido. Pablo nos ha dado un ejemplo suyo propio de cómo un creyente pone en práctica una fe genuina. Es decir, la realidad de que la justificación es algo cierto, de que la conversión es algo cierto, mediante las obras visibles de esa vida de santificación progresiva. No que la salvación es por obras, sino que las obras son la muestra genuina de que hay salvación genuina en el creyente. Hemos aprendido que Pablo trabajaba en equipo, que Pablo tenía comunión íntima y amorosa con sus hermanos y con sus hermanas, y que se servían los unos a los otros.
Y hoy hemos visto que tenemos la seguridad de que si verdaderamente tú has creído en el Evangelio, vas a ser afirmado y confirmado hasta el final. Vas a perseverar hasta el final. ¿Y por qué? Porque tú no eres nada especial, sino porque Dios es el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, por su beneplácito, porque Él quiere. Filipenses 2:13. Así que la mejor manera de terminar este tiempo que hemos pasado en la carta a los romanos es terminar dándole el mérito y la gloria a Dios. Soli Deo Gloria. Y aquel que puede confirmar, según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo por siempre. Amén. El Señor es Dios. Señor, estamos agradecidos de cómo nos has ido hablando por medio de tu palabra, a través de esta preciosa carta, a través de tu Santo Espíritu, a través de tu siervo Pablo, a través de la mano de Tercio, cómo tú mueves todas las cosas de manera perfecta, Señor, para traernos tu revelación perfecta, tu palabra inspirada, infalible, inerrante, la única autoridad que tenemos para nuestra vida de fe y de conducta, Señor. Y gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a predicarnos el Evangelio cada día antes de predicarlo a los demás. Ayúdanos a recordarnos cada día que no somos nadie, que no merecemos absolutamente nada de ti y que tú nos amaste primero, Padre. Y que nos amaste hasta tal punto que nos diste lo que más amas, a tu Hijo Jesucristo, el cual se encarnó en esta tierra, tomando forma de hombre, tomando forma de siervo, viviendo una vida perfecta, sin pecado, que ninguno de nosotros podía vivir, muriendo injustamente en la cruz esa muerte que nosotros merecíamos morir, llevando sobre sus hombros la ira de eternidad que cada uno de nosotros merecía por nuestros pecados sobre los hombros de tu Hijo amado, Jesucristo. Gracias porque el Señor Jesús se gozó porque puso los ojos mirando lo que habría de pasar y cómo salvaría a su iglesia y a su pueblo, y Él con gozo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y hasta que dijo, consumado es, hasta que la obra fue perfecta. Y gracias porque tú confirmaste esa obra resucitándole al tercer día conforme a las Escrituras. Gracias porque tú le ascendiste a su posición de poder, a tu diestra, Señor, y ahora Él está gobernando sobre todo lo creado, intercediendo por nosotros, siendo nuestro abogado perfecto delante de ti. Y gracias porque, aunque nosotros somos débiles y no podemos absolutamente nada por nuestra fuerza, tú eres poderoso para afirmarnos, para confirmarnos y para que podamos perseverar hasta un día que podamos estar cara a cara contigo y seguir disfrutando por la eternidad de alabarte y de aprender de ti. Que tu Evangelio, que es el único que tiene poder para salvar, se mueva con poder en esta mañana, y aquellos que están escuchando en esta mañana tu palabra y que aún no son salvos, que aún están muertos espiritualmente, Señor, que tu Evangelio con poder transforme esos corazones de piedra en corazones de carne, traigas arrepentimiento a sus vidas y puedan acercarse a ti, a tu Hijo en arrepentimiento, pedirle perdón y ser lavados por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo y confesarle como Señor y Salvador de tu vida, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Y ahora te pedimos que nos despidas con tu gracia, Señor, y nuevamente que no olvidemos de predicarnos el Evangelio cada día y nos ayude a ser valientes para predicarlo a aquellos que se van a burlar diciéndonos que es necedad, que es locura, pero también maravillarnos de cómo vas a salvar a aquellos que tú has escogido por medio de la predicación del Evangelio. A ti sea la gloria, en el nombre de Cristo. Amén.